¿no? Fue un juicio muy intenso que tuvo sus tensiones a lo largo de todas estas semanas, que empezó, digamos, la etapa final comenzó la semana pasada, el 2 de septiembre, con la exposición, como estamos viendo ahí, de Alexander de Moraes, que era justamente, que, como decías vos, Hugo, quien estuvo a cargo de la instrucción de la causa, lo que se dice acá como relator del caso. Y bueno, justamente en ese primer día lo que se hizo fue eso, la presentación del caso, qué era lo que la Procuraduría General de la República había descubierto, ¿no? A lo largo de la investigación, que duró 2 años, ¿no? Hay que decirlo, también fue una extensa investigación, y que acabó justamente, como decían ustedes, con la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, y que no fue condenado él solo, ¿no? Fueron condenados con él 7 personas, todas ellas consideradas parte de lo que la policía, que fue quien comenzó la investigación, la Policía Federal, que consideradas como el núcleo crucial, es decir, como los autores intelectuales, ¿no? De esta tentativa de golpe de Estado, que ahora, según consta, ¿no? El escrito por la justicia, no fue solamente ese 8 de enero de 2023, cuando miles de personas fueron a la Plaza de los Tres Poderes, allá en Brasilia, invadieron, ¿no? Exigían intervención militar y demás. No fue solamente en ese momento. Lo que dice la justicia, lo que determinó la justicia, fue que comenzó, fue un proceso, fue un largo proceso, que comenzó justamente con la deslegitimación de las instituciones del Estado, ¿no? Con la deslegitimación del Poder Judicial, del Supremo Tribunal Federal, que sería la Corte Suprema de Brasil, como de las urnas, ¿no? En Brasil acá se usa desde el comienzo de la democracia la urna electrónica, y esa fue una de las operaciones, ¿no? Que la justicia determinó que estas 8 personas llevaron adelante, perpetraron, ¿no? Para justamente que las personas empezaran a tener una desconfianza en el sistema electoral, como les decía. No sé, quizás estoy hablando mucho, por eso paré. No, dale, no. No, Carlos, está interesante porque, bueno, estamos hablando ya del juicio mismo, del proceso mismo, cómo se inició y bueno, lo que fue, bueno, quiénes fueron los condenados. Yo creo que es importante saber que hubo un núcleo de autores intelectuales que organizaron este asalto a las instituciones, y estaba a la cabeza era Bolsonaro, y nos estabas hablando de quiénes son los otros más que están condenados junto con Bolsonaro. Bueno, justamente, ¿no? Como decía, para la justicia ahora lo que determinó es que Jair Bolsonaro fue el líder de la organización criminal, junto con quien fue en su momento candidato a la vicepresidencia, que era el ministro de la Casa Civil de Bolsonaro en ese momento, ¿no? Walter Braga Neto. Ellos dos fueron quienes tuvieron las penas más altas, digamos, a 26 y 27 años de prisión. Esto también viene de la mano con multas, ¿no? Con dinero que van a tener que pagar también. También fue condenado Anderson Torres, que era ministro de Justicia, a 24 años de prisión. Almir Garnier Santos, que era almirante y es excomandante de la Marina, a 24 años de prisión también. Augusto Leno, general de reserva y ex jefe de gabinete de seguridad institucional de Bolsonaro, a 21 años de prisión. Paulo Sergio Nogueira, ya con una condena un poco más leve de 19 años, que era general y ex ministro de Defensa. Alexander Ramahem, que actualmente es diputado, y que era en su momento director de la Agencia Brasileña de Inteligencia. Y por último, el que tuvo la pena más leve fue Mauro Cid, que es teniente coronel, y era es el ex capellán de Jair Bolsonaro. Él fue una figura clave dentro de todo el desarrollo del juicio, porque fue quien hizo un acuerdo de delación, que se llama acá, justamente para entregar pruebas, confesar los crímenes, también el plan de la tentativa de golpe, que como también vos decías, Hugo, incluía persecución, digamos, el seguimiento a Alexander de Moraes, ¿no? Integrante de la Corte Suprema de Brasil y relator del caso, y como también un plan para el asesinato directamente de Luis Ignacio Lula da Silva, de su vicepresidente actual, Gerardo Alckmin, y Gerardo Alckmin, ¿no?
Entonces, y bueno, digamos, lo que determinó la justicia es que todos ellos actuaron de manera conjunta, con distintos niveles de responsabilidades, por eso las penas son distintas también, con distintos niveles de responsabilidades para la planificación de este plan. Esta planificación, según las pruebas conseguidas, ¿no? Consistía en un escrito para un estado, para la determinación de un estado de sitio en caso de que Bolsonaro no ganase las elecciones, incluyó perdón, se me mezclan las palabras de portugués, incluyó también testimonios, digamos, del propio Bolsonaro hablando hacia la población en un día, también, por ejemplo, un 7 de septiembre, que es el Día de la Independencia de Brasil, deslegitimando el sistema electoral brasileño, reuniones con embajadores, reuniones con sus propios ministros, reuniones, la creación de un grupo, por ejemplo, para comunicarse de manera cifrada entre ellos, también para justamente la planificación de este plan, de esta tentativa de golpe de Estado, y también, o sea, me gustaría mencionar también los crímenes por los que fueron también condenados todas estas personas. Como decía, ¿no? Jair Bolsonaro por ser el líder de esta organización criminal armada, por tentativa y de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión y deterioro del patrimonio histórico, ¿no? Todo ello, digamos, un conjunto de acciones, ¿no? Que llevaron y que instigaron de alguna forma, que eran necesarias, ¿no? Ejercer de alguna forma esta polarización, llevar a esta fuerte polarización de la sociedad para que quien se iba a perpetuar en el poder, quien querían que se perpetuase en el poder, es decir, Jair Bolsonaro, tuviera un núcleo duro, ¿no? Que bancara, digamos, esa tentativa de golpe de Estado, que fue efectivamente lo que sucedió el 8 de enero de 2023. Y que incluyó también, como también vos decías, Hugo, el no reconocimiento del resultado electoral por parte de Bolsonaro. Bolsonaro habló recién, creo que 3 días después de las elecciones, y al mismo tiempo que empezaron a generarse todas estas movilizaciones de sus seguidores, de los bolsonaristas, en frente ay, no me sale la palabra, perdón, de sectores de los militares, ¿no? Pidiendo esta intervención militar, que fue justamente lo que pedían también el 8 de enero. Oye, Carla, yo te quería preguntar sobre, en específico, sobre uno de los delitos que se le imputa a Bolsonaro y a este grupo, que es el de intentar asesinar al presidente electo Lula da Silva. ¿Nos podrías contar cómo lo querían asesinar, cuándo y cuáles son las pruebas a partir de las cuales el tribunal pudo llegar a la conclusión de que este delito se ocurrió? Y me imagino que tiene que haber alguna fórmula como de crimen organizado, o sea, era un grupo organizado, orientado a conseguir este objetivo. Claro, sí, como decías, ¿no? Justamente lo que determinó la justicia es que existió una organización criminal armada conformada por todas estas personas, ¿no? Y lo que se encontró justamente fue una minuta, digamos, un documento con la planificación de lo que dieron por nombre, digamos, denominaron puñal verde amarillo, ¿no? Que consistía en el envenenamiento del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva y bueno, también de Gerardo Alckmin, como decía anteriormente, y el seguimiento también de Alexander de Moraes, que es quien estaba apareciendo recién en pantalla. Esto debía suceder en los primeros días de diciembre, antes, acá para cuando el presidente va a tomar pose, digamos, en las elecciones dieron por ganador a Luis Ignacio Lula da Silva el 30, creo que fue el 31 de octubre de 2022, a mediados de diciembre le entregan el diploma de que ya fue electo presidente, y en esos días es que tenía que suceder eso, que efectivamente no sucedió, ¿no? Lo que dice la justicia es que justamente fue una tentativa de golpe de Estado, pero lo que plantean es que no se dio por razones ajenas a ellos, ¿no? Porque no consiguieron, por ejemplo, el soporte, el espaldarazo por parte de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Entonces, que eso fue una de las razones por las que esto de alguna manera falló, pero que la intención, digamos, de llevar a cabo todos esos crímenes estuvo.